Ya que estamos a puertas de un nuevo mundial, ya estamos a menos de 150 días creo, bueno recordar la historia de Colombia en los mundiales, la historia colombiana mundialista. Hemos enfrentado a 17 rivales, también demuestra que hemos jugado muy poquito. No, para la muestra, lo más lejos que hemos llegado es cuartos de final, nos falta construir más nuestra historia, pero esperemos pues que en ese próximo mundial podamos llegar más lejos. Entonces vamos a reaccionar a los 17 rivales que enfrentó Colombia en los mundiales. La selección Colombia ha jugado 6 mundiales y a lo largo de la historia se ha enfrentado a 17 selecciones diferentes. Y hoy vamos a revivir a todos esos rivales, Por desde este los video están ¿qué? Calidad más 1080p. accesibles a los más poderosos. Pero eso no es todo, también descubriremos la primera selección que enfrentamos en un mundial, el primer jugador en marcar un gol, la primera victoria y muchas curiosidades que te van a gustar. Y Creo comenzamos que todos sabemos que el primero fue el de Chile. Primer mundial que vimos fue el de Chile 62. fuerte porque este rival formó parte de uno de los momentos más importantes de la selección Colombia. Fue ante ellos que llegaría la primera victoria en los mundiales de la tricolor. Era Italia 1990, la selección llegaba a una Copa del Mundo después de 28 años y lo hacía con su generación dorada. Enfrente de ellos está Emiratos Árabes Unidos, que también vivía un momento histórico. Disputaba su primer y único mundial hasta el momento, liderados por su máximo ídolo, Adnan Al-Tayani. El Adnan Altayani, qué nombre. partido correspondía a la primera fecha del grupo D. Colombia impondría su jerarquía y terminaría ganando por 2-0, con goles de Bernardo Redín y el legendario Carlos El Pibe Pibe, Valderrama. pibe. Como dato curioso, este sería el único gol del Pibe Valderrama en los mundiales. Y esta victoria sirvió para avanzar a los octavos de final más adelante. Este dato puede ser triste o preocupante porque el Mundial de Francia 1998 fue la cuarta participación de la tricolor y apenas en esa edición conseguiríamos la tercera victoria en la historia de Pana. O sea, 90, 94, 98, 3 mundiales seguidos, contando el 62, son 4 mundiales. Y la segunda victoria la ganamos en el cuarto. ¿Qué es esto? los mundiales. Sería en la segunda fecha del grupo Contra G. Colombia Túnez. se enfrentaba a Túnez, que estaba jugando su segundo mundial. Ambas selecciones venían de perder su partido de Pero debut, la así es calidad de que si esas querían imágenes seguir están soñando suaves. tenían que ganar sí o sí. El héroe de la noche llegaría del banco. Leider Preciado entró por el Calimeño. y en el minuto 83 aprovechó un pase mágico Pana, pero no hay una calidad mejor para poner el video. Eso parece como de hace 1000 años. Pie Valderrama para darle la victoria a la selección Colombia. Un triunfo que les dio esperanzas, pero no alcanzó para avanzar a la siguiente ronda. Llegamos a la tercera participación de Colombia en los mundiales y a su segunda victoria en ellos. Esta vez sería en el Mundial de Estados Unidos 1994 ante la selección suiza. La tricolor llegó a este mundial con cartel de favorita, incluso como candidata al título, pero terminó siendo la peor del grupo A y enfrentó a Suiza en el tercer partido ya sin posibilidades de clasificar. Aún así, ahí se acordaron de lo buenos que eran, terminaron ganando por 2-0 con goles de Hernán Gaviria y Jairo Carepa. Lozano. Y bueno, una victoria que quedó solo para la estadística. Aquí nos vamos con partida doble, porque en el Mundial de Brasil 2014 la selección Colombia regresó a una Copa del Mundo después de 16 años y lo hizo de manera espectacular. Debut contra la selección de Grecia, que Grecia con estaba gol de Miñía. jugando su tercer mundial. La tricolor demostró autoridad. Arnesis, la tenés adentro de Armero, ¿oíste? Por ¿Oíste? 3-0, ¿Oíste? goles de Pablo Armero, Teófilo y James Rodríguez, sumando así la cuarta victoria de la selección Colombia en la historia de los mundiales. En la segunda fecha de ese mundial, la selección Colombia enfrentaría a su tercera selección africana en toda la historia de los Su gol mundiales. James de cabeza, la de Drogba. Ja. Costa de Marfil, que llegaba con Pana, porque calidad de imágenes tan horribles. una generación dorada con jugadores increíbles como Drogba, pero Colombia tenía a James, que estaba Touré, como Dios. los ¿Quién Touré. abrió el marcador? Yaya Touré y Colo Touré. Lo siguió Quintero y bueno, Yerviño por Costa de Oh, qué Marfil golazo ese. descontó. Y listo, terminó. Oye, cuando salió de ese partido dije, Colombia a clasificar a octavos, invicta sin que le hagan gol al minuto. Gol de Costa de Marfil, salado desde los 8 años. Partido triunfo 2-1 para la selección Colombia, que se consolidó líder del grupo C y sumando así su quinta victoria en la historia de los mundiales. Y llegamos a la primera derrota de la selección Colombia en este ranking. Era el Mundial de Estados Unidos 1994, la tricolor enfrentó al anfitrión por la segunda fecha del grupo A. Pero, ¿qué orden está siguiendo ese video? No entiendo, porque pasamos del 90 al 2014, 98, 94, 62, no lo hemos tocado. ¿Qué orden sigue? No entiendo.
Los cafeteros venían de perder en su debut mientras Estados Unidos había empatado. Sobre el papel parecía un partido manejable para Colombia, pero las cosas terminaron convirtiéndose en una pesadilla. Estados Unidos sorprendió, golpeó primero y terminó ganando por 2-1. El Tren Valencia descontó al final del partido, pero no sería suficiente. Una derrota que dejó eliminada a la selección Colombia en la segunda fecha y quedándole el partido ante Suiza. Aquí vamos a adelantar camino porque vamos a hablar de las 3 selecciones que enfrentamos en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Colombia hizo ¿Por qué? El grupo H. Por ejemplo, Japón lo enfrentamos antes. En 2014 lo habíamos enfrentado ya. No entiendo el orden de ese video. Y en su debut enfrentaría a Japón. Ah, el más fácil, el más fuerte. Ya. Conocido que ya habíamos enfrentado en el tercer partido del Mundial de Brasil 2014, donde la tricolor. El más fácil fue Emiratos Árabes Unidos, según. Y no sé. Por 4-1. Victoria que ayudaría para asegurar el primer puesto del grupo C. Pero bueno, en Rusia la historia fue diferente. Colombia enfrentó a Japón en el partido debut y a los 3 minutos Carlos Sánchez sería expulsado por una mano que cometió y penal para Japón. Los nipones aprovecharon, pero la magia de Juan Fernando Quintero apareció, un golazo de tiro libre, uno de los mejores que ha marcado Colombia en la historia de los mundiales, y así empatamos el partido. Sin embargo, no alcanzó y Japón terminaría ganando por 2-1. En la segunda fecha se venía Polonia. El golazo de Juanfer. Ganar o morir. Y Colombia asumió el reto y terminó ganando por 3-0 con goles de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. Venga, poco se habla de lo irreal que es, lo raro que suena ahora, que en el 2018 el máximo goleador de Colombia en el Mundial fue Yerry Mina, y que hoy prácticamente, por decir que casi nadie lo quiere en la selección Colombia. El gol más esperado por los colombianos, Radamel Falcao García, que por fin pudo marcar en un mundial tras haberse perdido Brasil 2014. Y bueno, en la última fecha la tricolor enfrentó a Senegal, la cuarta selección africana que Colombia enfrentaba en su historia de los mundiales. La obligación era ganar para avanzar y de nuevo se cumplió. Triunfo 1-0 y gol de quién, de Yerry Mina. Siendo esta la victoria número 9 en la historia de los mundiales por parte de la tricolor y la última hasta el momento. Y bueno, seguramente sumaremos más victorias cuando llegue el Mundial del 2026. Y llegamos a un puesto doloroso y a la primera selección africana que enfrentamos en los mundiales, Camerún. El enfrentamiento sería en los octavos de final del Mundial de Italia. Todo el mundo decía que Roger Mila estaba acabado, que ya estaba viejo, que veterano, y miren el gol que le regalamos. Ahí todo el mundo echa la culpa a Higuita, pero Coroncoro la embarra también. 1990, el partido fue cerrado, intenso y terminaría 0-0 en los 90 minutos, pero en la prórroga llegó el desastre. El legendario Roger Mila burlaría la defensa colombiana y anotaría el 1-0 para Camerún, y 3 minutos después Higuita y Perea se complicaron y Roger Mila aprovechó y un 2-0 letal. Aún así, Colombia lucharía hasta el final y Bernardo Redín descontaría, pero ya no habría tiempo para empatar el partido. Si hay un nombre de un jugador que todo colombiano debe conocer, es el de George Hagi, el famoso Maradona de los Carpatos. En su momento fue la gran estrella de Rumania y el jugador que más daño nos ha hecho en los mundiales. El primer enfrentamiento se daría en el debut del Mundial de Estados Unidos. La camiseta en el 94 y el 98 de Rumania era igual. Miren ahí. El mismo año. Tan huevo. Ahí Hagi nos hizo una fiesta, un gol. Pero me hizo calidad. Creo que ese es para el copyright de pronto. Por el copyright. 3-1. Por parte de Colombia, el Tren Valencia marcaría el descuento, pero como vimos no fue suficiente. Y luego de esto, por cosas del destino, 4 años después, de nuevo la selección también tan raro se enfrentaba a Rumania y otra vez en el partido de debut. Sería en Francia 98, Hagi seguía jugando con los rumanos y otra vez fue protagonista. Esta vez dio asistencia para el único gol del partido y listo, victoria rumana. Aquí va un poco de historia. ¿Sabes quién fue la Unión Soviética? Fue un estado federal que existió entre 1922 y 1991. Tan grande, hermano. La gente piensa que eso nomás era Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y ya. Y todo eso olvidan de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Azerbaiyán. Llegó a estar conformado por 15 repúblicas. Además, llegaron a ser campeones de la Eurocopa en 1960. ¿Saben qué? Yo lo que no sé qué significa CCCP.
en el idioma y no sé qué Además, significa. llegaron a ser La verdad. campeones de la Eurocopa en 1960. Y bueno, te cuento todo esto porque en el Mundial de Chile en 1962, Significa Unión de Colombia había Repúblicas Socialistas, ¿sí o qué? Pero no su sé el primera otro que es. participación en los Soviética. mundiales y en la segunda fecha del grupo 1 le tocaría enfrentarse a la Unión Soviética. Y como era de esperarse, el inicio del partido fue una pesadilla. Ya iban Antes este ganando video tiene más calidad que los de los 90 y 98. 3-0 los soviéticos en apenas 15 minutos. Pero Colombia demostró por qué estaba en el mundial y entre más duro es el rival, más fuerte es la respuesta. Y cuando el partido ya iba 4-1, nadie apostaba nada por la tricolor, pero Ya ocurrió lo vienen. inesperado. Colombia logró un empate histórico 4-4. Además, quedando ese partido marcado para toda la historia, no solo por el resultado, Por sino el porque gol sería el olímpico. primer gol olímpico en toda la historia de los mundiales. Lo hizo el mediocampista Ese que gol tan ahuevado, la verdad. Ahí Yachin roncó durísimo. colombiano Marcus Cole, que sorprendió al legendario portero Lev Yashin. Y bueno, no menos importante, este sería nuestro primer punto en toda la historia de los mundiales. Y bueno, es curioso, pero la selección Colombia también enfrentó otro país que ya no existe, Yugoslavia. y lo hizo en 2 ocasiones. Y bueno, si no sabes quién era Yugoslavia, fue un país de la península de los Balcanes que estuvo formado por 6 repúblicas, que hoy son naciones independientes. La primera vez que se dieron las caras sería en el Mundial de Chile en 1962 en el tercer Cayó Colombia, pero con honor. Es el gracias guerreros de la época. partido de la fase de grupos. Yugoslavia Sí. nos destrozó con un 5-0. Y bueno, en la segunda ocasión Qué nos pela. volveríamos a ver las caras en el Mundial de Italia 1990. Esta vez sería en el segundo partido, fue mucho más Andrés Escobar igualito. Es para ellita, yo sé que lo en él, pero es igual, es Andrés Escobar igualito. y bueno, terminaríamos perdiendo por 1-0. Y hemos llegado a un puesto histórico porque aquí vamos a descubrir la primera selección que enfrentó Colombia en la historia de los mundiales. Y esa selección es Uruguay. ¿Qué? Y sí, en el primer mundial de la selección Colombia en Chile en 1962 le correspondió el grupo 1, donde estuvo con la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay. Y precisamente con los charrúas jugarían el partido de debut. Y bueno, hay que tener en cuenta que los uruguayos ya venían como campeones. Bueno, y así, la tenían tricolor 4 se les estrellas. Jugaron contra Colombia, sumaron una estrella más. paró duro y les dio pelea. Incluso abrieron el marcador del partido gracias al defensor, el cobo Francisco Zuluaga, que marcó desde el punto penal, convirtiéndose en el Que el primer codo. futbolista colombiano que marcaba muy tacaño, gol ¿qué? en los mundiales. Pero bueno, la alegría solo duró el primer tiempo porque en el segundo Uruguay se puso las pilas y nos terminó dando vuelta al partido ganando por 2-1. Pero la historia no acaba aquí con Uruguay. En el Mundial de Brasil 2014 nos volvimos a ver las caras. Y ahí, esta vez en los James, octavos de final y fue una noche Guarde. histórica y mágica para la Groseros. tricolor. Ganaríamos por 2-0 con 2 golazos de James Rodríguez, siendo esta la séptima victoria de Colombia en Ese un mundial. segundo es una tocata. Ustedes jugaron de punto score hero, score match, score goals. No sé hablar inglés. Estaba los 2 goles de ese partido. El de James, el de Pecho Team y el segundo. El segundo era dificilísimo. Era de Armero a la mitad a la derecha, la mitad cambia otra vez para Armero. Centro, baja y James entra por la mitad. Qué gol más difícil de hacer. Y seguramente la más importante hasta el Teo. momento. Y seguimos subiendo el nivel porque nos hemos enfrentado en 2 ocasiones a otro campeón del mundo, la selección de Inglaterra. La primera vez fue en el Mundial de Francia 1998, Colombia fue parte del grupo G junto a Rumania, Túnez e Inglaterra. La tricolor tenía que ganar sí o sí para poder avanzar a los octavos de final, pero ahí apareció David Beckham con un ¡Qué golazo de golazo! tiro libre que nos dejó fríos. En ese partido, la verdad, las atajadas de Farid Mondragón nos salvaron para Nos no ser golearon. goleados. O sea, si no fuera por Mondragón, nos golean, pues. Aún así terminamos perdiendo por 2-0. La segunda cita con los ingleses serían los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Ahí los ingleses abrieron La Roca. Ese mundial de la Roca Sánchez es pésimo. Y en 2014 él fue el que suelta la marca de Thiago Silva en el primer gol. un partido muy apretado, muy sufrido, y en el minuto 90, cuando todo parecía perdido, apareció el Salvador Jerry Mina para empatar el partido con un potente cabezazo Jerry que nos Guachene. llevó a la prórroga. Sin embargo, tras 120 minutos de batalla, todo se definió desde el punto penal y terminaríamos perdiendo. Y en este puesto aparece otro campeón del mundo, la poderosísima Alemania, 4 veces campeona del mundo, que enfrentamos en el Mundial de 1990 en el grupo D. El rancho de Jonás, Cali, Colombia. ¿Ustedes me muestran esta foto hoy? Eso parece las gradas
del Polideportivo Sur de Envigado. Eso no parece el Mundial Italia 90, jamás. Ahí también estuvimos con Yugoslavia y Emiratos Árabes. Y bueno, en un partido muy cerrado donde Colombia Nos se le tocó la paró Primera Federal porque eran divididas, ¿sí o qué? Nos tocó la difícil, fuerte a los alemanes, en el la más minuto brava. 88 ellos aprovecharon y nos marcaron el 1-0. Pero Colombia tenía al pie de Valderrama, que metió un pase Boh, que solo ven los elegidos por Dios. Dejó frente al portero a Freddy espere, la definición de Rincón ahí es complicadísima. Se habla mucho del pase del pibe, que es un pasote, pero le sale un mano alemán grandísimo ese berraco. De puta grandísimo, se lo mete por las piernas. Solamente Fede Rincón hace eso. Rincón, que definió de manera impecable. Y así puso el 1-1 que llevó a la selección Colombia por primera vez a los octavos de final de un mundial. Bueno, ahí enfrentamos a Camerún y pues la historia que te Bueno. conté. Y llegamos al puesto número 1 y tal vez el duelo más importante que hemos tenido en la historia de los mundiales. Para Si bien en Brasil. el Mundial de Brasil 2014 la selección Colombia vivió su mejor campaña hasta el momento. Llegó por primera vez a los cuartos de final. Allí nada más y nada menos tocó enfrentarse al anfitrión. Y en un partido con mucha polémica donde Fernandinho se cansó de pegar y pegar y pegar, los cariocas terminarían ganando por 2-1. El descuento lo marcaría James Rodríguez sumando su sexto gol en ese Mundial, que le sirvió para quedar goleador de esa edición. Y bueno, aunque no alcanzó para empatar, sirvió como experiencia para en el 2026 llevarnos la copa. Y para Ahí terminar, es miremos el grupo pura la atracción. que le correspondió a Colombia en el Mundial 2026. La tricolor hace parte del Portugal, grupo K junto a Uzbekistán. Portugal, Yo aquí me pido a Nueva Caledonia. Sí, no quiero Jamaica ni República del Congo. No. y el repechaje El entre más suave Nueva siempre. Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Tenemos 3 oportunidades de avanzar a la otra ronda y 3 posibles caminos para llegar a la final. El primero de ellos es siendo líderes del grupo. Ahí en los 16avos nos tendremos que enfrentar a una de las mejores terceras, ya sea del grupo D, E, I, J. Del D puede ser quién. Póngale que Australia. Del E puede ser Ecuador, Costa de Marfil, del I, Bolivia, del J, Austria, del L, puede ser Ghana. O L. Para este Duros. ejemplo vamos a poner a Panamá. En los Ay, octavos bravos. de final, siguiendo la lógica, nos tendríamos que enfrentar a la primera del grupo B. Puede ser Canadá o Italia si gana su repechaje. En los cuartos de final el nivel sube y dependiendo cómo queden las posiciones puede ser Argentina, España, Uruguay, Bélgica o Estados Unidos. Y en las semifinales el nivel sigue siendo altísimo. Dependiendo lo que pase en los grupos, nos puede tocar Brasil, Países Bajos, Alemania. No, ahí ya puede tocar cualquiera ya. Francia, Inglaterra, pero siguiendo la lógica, Brasil sería el más opcionado. Y en la gran final, siguiendo la lógica, sería un rival europeo: Alemania, Francia, España, Países Bajos o Portugal. El otro camino sería quedando segundos del grupo K y pues ahí todo cambia. En los 16avos nos tendríamos que enfrentar al segundo del grupo L, que puede ser Inglaterra o Croacia. Para este ejemplo, pongamos a Croacia. En los octavos de final el nivel sube y nos tocaría enfrentarnos al líder del grupo H, que para este ejemplo sería España. En los cuartos de estos dos se pueden enfrentar entre ellos y Argentina no gana el grupo tampoco. ¿Ah? O sea, la FIFA armó un torneo para que no se enfrenten los favoritos hasta la final. Hasta las semis, cuartos, final. Y se pueden enfrentar España y Argentina si no gana el grupo uno o el otro. ¡Ay! Líder del grupo H, que para este ejemplo sería España. En los cuartos de final las cosas se emparejan y puede ser Paraguay o Bélgica. Y bueno, ya en semifinales podría ser Francia, Alemania o Países Bajos. Puro nivel. Y la gran final podría ser ante Argentina, Brasil, Portugal, México o Ecuador. Y el último camino sería pasar como mejor tercera. Ahí en los 16avos nos enfrentaríamos a la líder del grupo L. Inglaterra, póngalo. Ser Inglaterra o quiero venganza. Para este ejemplo pongamos a Inglaterra. En los octavos de final nos podríamos enfrentar a la líder del grupo A, que puede ser México o Corea del Sur. En los cuartos de final el rival podría ser Brasil o Ecuador. Y en las semifinales Argentina o Italia, en caso que pase su repechaje. Y la gran final ya te la imaginas, contra un equipo europeo: Alemania, Francia, España. Los 3 caminos tienen sus retos, pero si estamos para ganar la copa las cosas se nos van a dar y yo confío en mi selección. Recuerda, yo soy Goruto, dale a seguir para que nos sigamos viendo. La selección... Buen video. La cosa, sinceramente, yo tengo un buen pálpito para ese mundial. No sé si nos voy a dar para ganarlo, pero sé que lo vamos a competir y
vamos a llegar más lejos de lo que hemos llegado. Fijo, estoy seguro de eso.